Sabemos que mundialmente o la creación está gimiendo a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y es como que hay un montón de sucesos y algo los está compactando. Y algo que los está compactando está apurando y acelerando los tiempos, que si el Señor no acortara los tiempos, aún los escogidos de Dios seríamos confundidos. Entonces nosotros creemos que estamos en un acortar y en un acelerar de tiempo a través de una compactación de todos los sucesos donde nosotros nos encontramos en la honra de poder amar y servir a nuestro Señor. Pero yo tengo una palabra, si no termino todo, quiero decretar o profetizar o decir algo que Dios me habló sobre este lugar y que tiene que ver con un movimiento o el último movimiento o la última cosecha o ser ungido para levantar la cosecha final. Y yo creo y oro, o es una de mis oraciones, que Dios me desate, o que Dios desate también a su pueblo, yo soy pueblo de Dios, uno más, para poder levantar la cosecha. A veces entendemos que no podemos levantar la cosecha con obstáculos, con ídolos, como nos enseñaba la pastora, sin derribarnos, sin comernos la langosta, para poder tomar la dulce miel del Señor. Así que me quiero parar en la palabra. Voy a dar una palabra que está en Jeremías 1:4. Iba a empezar de 1:5, pero el Señor anoche me mandó antes. 1:4. Así que el Señor nos ayude. Y porque, permiso pastora, sé que está afilada esta. Y brevemente, antes de ir a la palabra, les quiero compartir algo, para que me conozcan en mis raíces. Yo soy veterano de guerra, de Malvinas, fui soldado del ejército argentino, en el área de misiles, de artillería, y a los 18 años me enrolaron en el ejército, y cuando se inició la guerra de Malvinas, que no había guerra, hubo la toma por los comandos argentinos, después de esa toma hubo un posicionamiento de baterías misilísticas. Y en este posicionamiento de baterías misilísticas, porque venía el Reino Unido a combatir, en una de estas baterías estaba Germán. Pero no había guerra, había un poquito de frío, no había hambre, porque comías algo, bueno, estabas un poquito mojado, húmedo, pero estabas dentro de los parámetros normales. Hasta que el día que se inicia la guerra de Malvinas, se inicia donde hoy le contaba a mi hermano Jorge, estaba justo ahí yo, 4:15 de la mañana, donde aparecieron aviones, donde aparecieron bombarderos, barcos, y donde yo estaba en una pequeña carpita con 2 telitas, 250 balas, un cuchillo y un fusil automático pesado con 19 años. Y lo que voy a profetizar al final tiene que ver con este principio. Cuando se arma la guerra, obviamente nadie espera la guerra, yo me encuentro disparando aviones. Es como si vos quisieras cazar. En Argentina usamos, los gauchos, ¿no has visto? Las ondas esas para cazar avestruces. Antes, antes, sí. Antes me dicen, ahora no. Ahora usamos con horqueta. Y es como tirarle a un cóndor. Y yo en la desesperación disparaba. Y una persona se tiró encima mío con una frazada y me tapó. Y me dice, no puedes hacer nada. Y le pregunté esto, ¿cuánto dura una guerra? Los intercesores, los pastores, los hermanos, líderes. Yo acá veo que hay oración, que hay ayuda. Yo me siento en mi casa. Yo me siento en mi casa.
acá está el Señor. Y le digo, ¿cuánto dura una guerra? Los que estamos en guerra espiritual sabemos que a veces son más cortas, más largas, a veces llevan años. Y me dice, puede durar un mes, puede durar un año, o puede durar, qué sé yo, 10 años. Y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a aguantar si no puedo? Las primeras 2 horas ya no las aguantaba. Pero entré a la guerra esta y combatí 68 días. En bombardeos navales, bombardeos aéreos y día y noche, comiendo una cebolla entre 11, congelándome los pies, algunos se los tuvieron que cortar por el congelamiento. Me casé años después, todavía tenía las manos y los pies violetas hasta acá, color azules, no violetas, perdón, este color hasta acá, helado. Y bueno, la palabra que traigo de Jeremías es el 5 hoy, que es donde empezaba, pero el Señor me lleva al 4 y me voy a parar para dar la palabra en el 4. Antes que te formase, te conocí. Antes, acordate esta palabra, antes que naciese, te santifiqué. Antes. Por eso yo me toqué el versículo antes para ser obediente ahora. Y te di por profeta a las naciones. Cuando nace mi segundo nieto, ahora cuando vuelvo o volvemos de Jerusalén, creo que van a ser mi tercero. ¡Wow! Por ahí me agarra con la barba más larga el tercer nieto. Y con la bendición de la Tierra Santa. Cuando nace el segundo, estoy ahí esperando que mi nuera dé a luz y sale mi hijo del primogénito, se llama Jeremías, significa en hebreo Dios levanta. Tenemos otro hijo hermoso que se llama Micael, en hebreo significa etimológicamente quién es como Dios. Y tenemos el chiquitín que tiene 20 años, mi edad cuando cumplí en la guerra, que se llama Jordan, por el río Jordán, que es entrar a otra dimensión. Sí, Señor. Amén. Antes que te formás. Entonces cuando nace mi nieto, una vez que veo que está todo bien, me voy de la clínica y cuando voy caminando, mi primogénito Jeremías, Dios levanta, me grita, papá, algún día, ¿alguien vio la película Forrest Gump? ¿Vieron que decía lluvia, lluvia y lluvia? Qué bueno que es Dios. En tanta lluvia que te cayó en la trinchera, ¿pensaste que ibas a recibir tu primer nieto varón? Antes que te formase. ¿Cómo podés un creador humano, ¿no? Conocer estos anteojos antes de verlos y de formarlos? Antes de nacer, que salgan de la matriz, ya santificarlos, aunque caigan bombas, aunque vengan luchas, aunque venga guerra, aunque vengan principados, potestades, gobernadores, Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. Y cuando mi hijo me dice esto, yo entendí lo que hablaba el hermano, lo que decimos ser tricótomo. Alma, cuerpo y espíritu. Un espíritu dentro de un cuerpo que tiene un alma. Pero ¿antes cuándo entonces el Señor me conoció? ¿Antes cuándo el Señor me santificó? ¿Antes cuándo el Señor me envió y te envió a las naciones? Cuando era un espíritu. Yo no tengo un espíritu, soy un espíritu dentro de un cuerpo. Y vivir lo sobrenatural o lo espiritual no tiene que ser algo boom. Pero el diablo quiere que bajemos a la dimensión natural. Pero no vamos a bajar. Y la palabra que viene tiene que ver con algo espiritual antes de la cosecha final y con una unción y un manto para levantar la cosecha final. Antes.
Y ahora sí vamos a ir al versículo 4. Pastora Ruth, qué honor tener su espada aquí un ratito. Entonces, la niña... me gusta más leerla de la hoja que del celu. No está mal igual. Jeremías 1:4. Y quiero que prestes atención, una hermana, son todos muy amables ustedes. Me dice, ¿cómo, hermano, cómo es su nombre? Le digo, Germán Feldman, a la joven, no sé si está aquí. Mira, Germán, decime. Y el nombre de su prédica. Y le digo, oyendo la voz de Dios. Y este es el mensaje. Porque Dios nos habló. Pero Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Apocalipsis 4 dice esto. Vi una puerta abierta en el cielo y escuché una voz. Escucha. Oí la voz de Dios, escuché una voz que me decía, ven, sube acá. Voy a mostrarte y te mostraré, una voz como de trompeta, lo que sucederá después de esto. Se hizo un estudio de misionología y una persona hizo un estudio muy grande, hizo un estudio en todo el pueblo de Dios para sacar un porcentaje de cuántos escuchábamos la voz de Dios. Y nos asombramos, se asombró. Pero nosotros necesitamos escuchar para saber lo que va a suceder, saber cuál es mi diseño original y para qué pasé o vine a este cuerpo. Nací para que antes me formó, que ya me conoció, me santificó y me envió. Y esto se va a tratar de un posicionamiento espiritual. Y vamos a leer la palabra. Jeremías 1:4. La palabra del Señor vino a mí. Punto. Esto me dijo que el Señor que diga. Y me dictó algunas cosas. Esto que dictó el Señor, vamos a respetar el tiempo y a honrar el manto. Le honramos, pastora, y bendecimos. Está en 1:4, lo repite el Señor en 1:7, lo repite en 1:9, 1:11, 1:12 y 1:14, para que después con más tiempo. La palabra es esta. Me dijo el Señor. Y con otra versión, si me permite, encontramos, creo que sí, escuche esto, como dice la otra versión. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, diga conmigo si usted es tan amable, vino palabra de Jehová, ponete vos, a mí, diciendo, porque puede venir palabra, puede haber un dicho y vos no podés oír.
Y puede venir palabra de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Pero la hermana dijo, el apóstol Pablo no estaba en el aposento, pero pudo decir por revelación y en la experiencia de la presencia, acá estuvo y pactó el Señor. Y tú, dijo la hermana, puedes hacer lo mismo en esta Santa Cena hoy. Qué bueno que Dios me diga a mí. Jehová me dijo a mí. Y yo con mi señora, aparte de tener 3 hijos, y vamos a tener tercer nieto, es mi amada. Estamos casados hace, no quiero ahorrarle, 27 o 28 ya, casi ahí en la mitad. 27 años. Ella tiene como un dicho, que no es ni anglosajón, ni judío, ni americano, ni argentino, ni nada. Yo sé una cosa, Germán, que si vos escuchás a Dios, si Dios te dice, yo sé que vas y no parás. Con la fortaleza, la ayuda, la gracia, los dones y todo el Espíritu Santo, yo sin Él nada. No sé ni vivir, ni respirar, ni nada. Vengo de un pozo, como les conté poquito. Si a vos Dios te habla, vos no parás. Y el enemigo ha tratado de sacarme de enfoque, como decía el hermano. Ha querido desviarme. Yo trabajé 22 años por una empresa de comunicaciones española y me enseñaron esto cuando entré en la empresa. Hacía conexiones de cables de barrios a casa, en la parte de prueba dentro de la empresa. Germán, si vos tirás un cable de acá a 1 metro y lo tirás torcido, cuando pase los 100 metros, cuando pase los 200, cuando pase los 500, va a ser tanto el desvío que vamos a salir comunicados a otro lado. Yo necesito que vos tirés desde el principio el cable derecho. Y yo dije, Señor, bien. Si Dios a mí me habla, con la gracia de Dios, yo obedezco. Y Dios, voy a tratar de compactar como está pasando con los sucesos en la manifestación de los hijos de Dios, en el acortamiento de los tiempos para que pase algo, voy a compactar todo, pero voy a dejar la semilla profética en el nombre de Jesús, que va a activar un movimiento que tiene que ver con el último. Me estoy adelantando la palabra, y voy a volver para atrás antes y voy a obedecer a Dios. Amén. Dios me dijo en el año 1998, trabajando en esta empresa española en Argentina, estaba un día con todos estos cables, haciendo pruebas, con amperímetros, con cosas técnicas. Salí de trabajar, veo una agencia de viaje y saco un pasaje a Inglaterra. No tengo dinero para ir a Inglaterra. Todavía no he cobrado ni mi salario. Es más, todavía no le he preguntado ni a mi amada esposa si estaba de acuerdo. Nuestros hijos eran chiquitos, en 98. Somos pastores de intercesión también, hace unos 27 años, o de 28 años, del ministerio del pastor Omar Olier, como dijo mi señora, y aparte de ser copastores, estamos en el área de intercesión. Bien, ya estábamos en intercesión y un día en un monte de oración, le dicen, estaba arrodillado, clamando con los hermanos, como hacen ustedes que a las 4 de la mañana, nosotros nos levantamos a las 5 y a veces a las 6 para orar, y nos acostamos bien tarde, pero no hay excusa. Y estaba así en la presencia de Dios y veo que me empiezan a caer lágrimas. Me ven de ahí, se haga un poco de lágrimas. Pero me asombro cuando veo que un hermano me da para secarme
pero después viene con un trapo de piso. Y yo digo, qué manera de interceder. Como se armaba el molonga y más parecía. Pero en un momento me tocan porque ponía a red y lo que largaba era sangre. Estaba intercediendo y pidiendo perdón por Inglaterra. Sangre. Imagínate un charco literal, nunca oré con sangre. Me levanto y el Señor me envía con un pastor que está en Estados Unidos, otro pastor que está en la Argentina, a Inglaterra a hacer un intercambio cultural, que entendíamos que era eso, donde íbamos 4 personas y venían 40 personas de Inglaterra. Pero yo adentro, cuando el Señor me dijo que saque el pasaje, yo sabía que había otro propósito. Y digo, ¿qué sucederá después de esto? Y cuando en el 98 voy a esta agencia de viajes sin plata, no te conocen, le planteo, necesito un pasaje, le salía $1.700, me acuerdo en esa época, directo a Londres, por British. Bueno, me dice, sale, ¿cómo lo abonan? No, vos me lo tenés que dar y yo cuando vengo te lo pago en 3 veces. A mí Dios me dijo. Y no solo eso, sino que no tenía pasaporte. Y en Argentina el pasaporte 40 días, ahora no. Ahora hay pasaporte express, un día, 2 lo tenés. Un día capaz. Y no tenía pasaporte. La persona de la agencia me dice, mirá, yo no entiendo por qué. Creo que no me vas a fallar cuando vuelva. Y me da los tickets. Pero no tenía el pasaporte. Voy a ver a mi pastor, al apóstol Marolier, mi papá, que amo, que amamos, que honramos. Y le digo, Dios me envió a Inglaterra. Muy bien, hijo. ¿Tienes todo? Todo, pastor. ¿Todo? Sí, lo único que no tengo es pasaporte. ¿Cómo es? ¿Vos me hablas en serio? ¿No tenés pasaporte? ¿Y cómo pensás? ¿Vas a hacer traspuesto? ¿Ya pagaste el ticket? Sí, el ticket ya lo pagué. Realmente no lo pagué. Lo tengo que pagar en 3 veces a la vuelta de la misión, le digo, pastor. Me dice, decime una cosa. ¿Qué día tenés que estar en el aeropuerto en Buenos Aires? Era viernes, 2 días. Que tenía que estar el lunes. El viernes me había ido a Buenos Aires y había hecho el trámite del pasaporte. Pero era imposible que me lo den en 2 días. Entonces le digo a mis amigos y pastores que viajaron conmigo, necesito un favor, estar el domingo a la noche en la Policía Federal y que ustedes me esperen con las valijas que me preparó mi señora en Ezeiza. Pero Germán, no tenés pasaporte, ¿qué vamos a hacer con las valijas si no? Dios me dijo. Esta es la palabra que Dios me diga que te diga. Reciban, Dios me dijo. ¿Y qué hago? Pues Dios te va a decir algo y te va a activar en algo. Van mis amigos a Ezeiza, a las 6 de la tarde salía el avión. Yo llego el lunes a la Policía Federal, no puedo ir con las valijas. Y cuando hago toda la cola antes que abra la Policía Federal, una vez que entro empiezo a buscar la oficina de gestión de trámites de pasaporte. Había estado el viernes, 2 días atrás. Imposible. Con el boleto, con la valija que iba a hacer, que ya estaba en el 6, estaba esperando. Y cuando voy, estoy buscando que la persona que gestione el pasaporte, el apóstol Ruth. ¿Sabe que el apóstol Ruth hoy no viene a trabajar? Ahí ya dudé que Dios me dijo. Y quedé, ¿viste? Le dio una esperanza contra esperanza. Pero esto te estoy contando el producto, no te creas que tenía tanta fe que me movía así. Agarré, empecé a caminar
había una idolatría, una virgen que ahí tiene la policía, y caminaba alrededor, parecía que estaba haciendo intercesión profética y guerra espiritual, pero no estaba hablando, la virgen ya no era nada para mí, ¿viste? No era el objetivo. Mirá que nosotros somos de guerra, ¿viste? Pero ni celo santo me daba esa virgen, y era gigante, ¿viste? Nada, y caminaba, y en un momento, bueno, vos me dijiste, Señor. Y voy a la ventanilla, y aparece el hombre. ¿Me vas a buscar qué? Y miro así, digo, Señor, ¿y se acuerda de mí que estuve el viernes? ¿Está mi pasaporte? Me mira como diciendo, el viernes estaban 40, 45 días, por no decir más. Ahora no, 98. Busco unos sobres, Germán Fernández. Y me dice, vino la vida en mí cuando ayuné un par de días y comé y que vos te sentís de nuevo que volviste. Vino la vida. Agarro al aeropuerto, tenía que estar antes de las 6. Taca, llego mis amigos ahí. No vergüenza ajena, fe ajena. Transpirando todo, hermano. Y subo al avión British. Mi pasaporte. Check-in. Y aparezco en el medio de Inglaterra. Y los pastores no nos van a buscar al aeropuerto. Íbamos, yo le contaba con unos hermanos de Ghana que nos estuvimos abriendo casas de oración, como tienen ustedes célula, pero de oración en todos los barrios de Inglaterra, donde hay 170 naciones conviviendo. Y nosotros íbamos y teníamos que activar el don. Y la gente eran pequeños grupos. Y a mí me recibe un pastor africano, no me va a buscar. A nosotros los recibieron en el sur de Londres, no los van a buscar. Hasta que se enteran que estamos en el aeropuerto y cuando nos van a buscar, dicen, tenemos que llevar 2 para el sur de Londres y 2 para la gente de la iglesia de los refugiados de África. Bueno, yo voy con los hermanos de África. Y bueno, divinos, los pastores africanos divinos. Me encuentro con un ministro de Relaciones Diplomáticas, sin saber qué era, ni que era el ministerio más grande de intercesión, los pastores Mitchell de Europa, y yo había estado con la hermana como conocía a Ruth en una conferencia, y yo había armado, le decimos capilla, pero no católicos, es cuartos de oración, cuartos de guerra, y nosotros armamos en conferencia cuando vienen las naciones, con todas las iglesias de la ciudad, y agarramos, en ese momento era un estadio, y en un cuarto de guerra había hecho yo una gigantografía y ponía, hoy predica el hermano Jorge, taller tanto, la hermana Ruth, la hermana Anaí, la hermana, y teníamos la intercesión que orar, constantemente mientras se ministra la palabra, ayuno y oración, y tenía que liderar eso, pero los extranjeros de cualquier país sabían que había un cuarto de guerra, y cuando nos daban el taller, iban a orar juntos con nosotros, o a estar ahí en el Espíritu Santo, en el fluir. Viene la esposa de este diplomático, Susan Mitchell, antes que yo vaya a Inglaterra. Yo no la conocía como pasó con Ruth. Y la hermana tomada por el Espíritu, orando, dice, son las 14 horas, dice, tengo que ir a un taller. Entonces teníamos intercesores que acompañaban a la gente hasta los talleres y volvían a orar. Digo, dígame hermana, ¿cuál es el taller? Y una hermana la va a acompañar, porque íbamos de un estadio al polideportivo dentro de un predio. Entonces ella mira la gigantografía y dice, las de Susan Mitchell. El ministerio más poderosa de intercesión de ese momento, ahora no quiero ni pensar. Yo le miro el escudito acá, England, Inglaterra, Susan Mitchell. Yo digo, ¿usted es Susan Mitchell? Soy la predicadora, dice. Toma por el espíritu, tengo que ir a predicar. No, pero ore por mí, le digo. Y la hermana cuando me unge, caigo al piso disparado y me unge los zapatos, la planta de los pies. Mirá que son sucios los zapatos. Y se va, pero cuando se va, le digo, te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Soy veterano de guerra de Malvinas. Y te quiero pedir perdón como argentino. No, yo te quiero pedir perdón a vos. Se quebró algo ahí. Empezó a quebrarse algo.
Pero cuando yo llegué a Inglaterra, este diplomático era el esposo de ella, yo no sabía. En otra iglesia, en otro lugar. Y como estos pastores nos separaron en el sentido que fuimos alojados en diferentes regiones de Londres, dice, hay dos eventos, un evento de esto y un evento de intercesión. ¿A cuál querés que te vengamos a buscar? Al de intercesión. Cuando entro al evento de intercesión, ¿quién estaba? La hermana que predicaba en Argentina, que estaba dentro del estadio del polideportivo, que estábamos orando juntos. Yo dije, Señor, cuando conozco al marido y la conozco a ella juntos, me dicen, ¿a qué viniste a Inglaterra, Germán? No sé, pero Dios me dijo. Y quizás no hable nada, le digo, pero lo que tengo yo sé que Dios lo va a dar, lo transfiero. Me dice, pero tú no te vas a ir de acá sin hablar. Y estamos en una convención de Ejército de Salvación, ¿conocen el Ejército de Salvación? Y yo no predicaba, yo nada, estaba ahí de oyente, y me llaman. Y me hacen pedir perdón públicamente. No me hace pedir el Señor, cuando me llama a predicar, yo pedí perdón a las madres, a los ingleses, por las muertes, por esto, por lo otro. ¿A qué voy? Cuando volvimos se hizo un evento en la Argentina, muy grande, que salió a Chile, a Paraguay, a Perú, a todas esas regiones, donde nos tuvimos que pedir perdón públicamente en la Argentina. Ellos vinieron. Hicimos una plataforma, se hizo evangelismo de cosecha en la Rambla, y se pidió perdón a los aborígenes y nos pedimos perdón entre naciones. Escucha esto, 98-2018, casi 20 años, Dios me dijo, cuando estamos en el templo en Mar del Plata, que el pastor Zapico me dijo que estuvo, viene un empresario y lo alquilábamos al templo, lo alquilaba el pastor Omar, con todo el pueblo de Dios, que quería tener un cantante que se llama Marilyn Manson. ¿Escucharon alguna vez? Bien satanista. A mí el Señor un año antes me dijo esto, que estudie, que busque y que me informe sobre la vida de este cantante. Llegó a tal punto que era tanta la carpeta de información que tenía que mi esposa me decía, por favor no traiga a casa más de esta abominación, de esta porquería. Y le digo, el Señor me dijo, Ani, yo no sé para qué estoy haciendo esto, tengo que obedecer. Bueno, yo sé que si el Señor te dijo, no vas a parar. Pero viene un empresario, a estos músicos de rock, que era uno de los CEOs que nos alquilaban la iglesia, y nosotros tratamos de comprar y no estaba el dinero. Y viene a decir que si no pagamos el dinero, necesitamos pagar el dinero para que él traiga a Marilyn Manson. Era una burla total. Nunca había entrado a Argentina. Y digo, Señor, yo había vuelto de Inglaterra, estamos hablando de 1999, un año después, el año que busqué. Señor, le digo, ¿qué hacemos? Me dice, alquilate una casa y voy a mandar pastores e intercesores y van a estar ayunando hasta que yo les diga. Así fue, hasta que yo les diga. Yo aparezco ese día en el culto con el bolsito, la Biblia, un jabón, una toalla, chao Ani, chao chicos, y esperé a la otra parte del ejército. Y así nos fuimos. Mis últimos 4 o 5 cumpleaños de esa época los pasamos apartados ayunando. Y estamos ayunando hace, creo que 29 años. No es que somos reayunadores, es que nos comemos todo también, pero el Señor nos llamó a un día, a mediodía, a 1 hora, a 40 días, a 21 días, a 7 días, no sé. Y estamos en esos días solos, con matrimonio, nuestros hijos han ayunado en seco 3 días, hemos ayunado, qué sé yo, tenemos que ayunar. Bien, hay género, esto es un género, todo género. No sale sino con ayuno y oración. Este es otro género. Claro, este es otro género. La guerra, hay que hacerle guerra.
alquilo la casa, se convoca a la gente, nos metemos en oración y antes que entremos a la casa me llega una noticia de aquí, de Estados Unidos. Me dicen, medio burlón, un pastor, estaba en Buenos Aires, burlón en el sentido que somos amigos, pero como de cachada. Germán, tu amigo está preso. ¿Qué amigo? Le digo. El pastor que vive conmigo en Inglaterra. ¿Qué amigo? ¿No te enteraste que Marilyn Manson no entró a Argentina? Está preso. No entró. Entonces nos quedaba el ayuno, ya había caído el gigante. Entonces agarré un bastidor, puse 28 motivos de oración y les digo a los hermanos, fue con mi pastor Omar también, todo. A medida que nos vayamos debilitando, cuando pasen los días, pues no sabíamos hasta cuándo, cada uno tengamos un devocional diario y uno despierta a todos con el toque del sofá. Y cuando suena el sofá nos levantamos y uno lidere la oración, lidere la palabra. Cuando terminamos este ayuno que Dios me dijo, cambió la iglesia, porque Dios dijo que iba a mandar 2 ángeles. Y antes trabajábamos con células cerradas, que le decíamos espigas, y ahí empezamos a trabajar con células abiertas y cerradas, o sea, células de discipulado y células de liderazgo. Y se armó otro movimiento donde Dios me da una visión, que tuve que esperar 15 años para darla en 2 partes a mi papá y apóstol. Y se cumplió este año. Y yo quiero soltar de estos 27 o más, 30 años, humildemente, porque Dios me dijo. Yo iba a predicar del 5 hasta el 10, para adelante. Y escuchá, veo un tanque de agua, una visión, un edificio, el tanque de agua arriba, y a mi pastor, que ya era el 99, no era el pastor de los pastores de la ciudad o del condado. Hay más de 100 iglesias, no sé cuántas habría en ese momento. No era un pastor, pero un pastor muy peleado, que Dios lo bendecía, pero había divisiones entre los pastores, problemas. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? Oró por la unidad pastoral. Y ahí veo la visión. Y veo a mi pastor, que no era el pastor de la ciudad en ese momento, en un tanque de agua, abriendo una manivela. Esa manivela en la casa que alquilé estaba de adorno para subir una parrilla. Y le digo, ¿qué va a traer, Señor? Va a traer avivamiento en la ciudad. Nuestra visión que tenemos es Mar del Plata, ciudad de Dios. Mar del Plata, ciudad de Dios. Pero, en ese momento, en el piso que seguía, veo a más pastores que conozco de la ciudad, porque hemos tenido estos privilegios de retirarnos a la montaña, ya son sierras a ayunar juntos, y los veía todos comiendo pastas, fideos, a los pastores, en la visión. Y yo ahí mirando todo. Y a mi pastor arriba del tanque. Y que los miraba así decía, ¿cómo pueden seguir comiendo la misma comida? Esto porque era un despertar, un derramar. 7 años después, cuando la tierra descansó de los pleitos pastorales, de pelea, de dominaciones, de doctrina, de esto, del otro, de fulano, de mengano, 7 años, 2006, Dios empieza a hablar a los pastores de la ciudad. Y le decían, andá y sujetate al pastor. Andá y ponete bajo cobertura. Andá y ponete... Uno, ahora falleció, un hermano de Romós, dice, ¿estaba afeitando? No, le dice. Y dice, ¿tú lo odias? No, pero no me hagas obedecerte. Y fue. Estas iglesias fueron re bendecidas. Nuestro papá lideró hasta que se cumplió la profecía ahora, 12 años, porque no lo querían dejar ir. Lo eligieron 4, lo eligieron 4 más, lo eligieron... Y generó una paternidad y una unidad pastoral impresionante. Y un crecimiento de la iglesia. Dios me dijo. Ahora con mi esposa fuimos con unos arquitectos, hicimos, mi esposa le dice, pastor, necesito que nos haga un favor, ponga las manos así.
el pastor con los hijos, vio que uno con los nietos hace pavada, le dicen, toca ollas en la casa y vos te sentás. Bueno, él igual con nosotros. Pone así, le sacamos fotos y llevamos esto a diseñadores de edificios, todo, y le hacemos un cuadro. Pastor, llegó el cumplimiento de la profecía, pasaron 12 años. Está el tiempo de descanso, está el tiempo de autoridad, viene el tiempo del derramar de Dios. Le dejamos este cuadro para que queden las cronologías del cielo. Y se lo dimos. Y hay un movimiento. Y creo que es un movimiento más fuerte, donde Dios está alcanzando a los perdidos. Pero ¿sabes qué más me dijo Dios, Ruth? Que agarre un barco, una embarcación, compramos una embarcación con mi amada, y cuando voy a prefectura a comprar la embarcación me dice, primero a ver a un ministro, y el ministro me dice, decime la hora, Ruth, 10 minutos, 15, vos me decís. El ministro de Hacienda de la parte portuaria, y le digo, mire, necesito un barco, una embarcación mercante. Bueno, me dice, ¿tú sabes cuándo sale el permiso para entrar a la jurisdicción del mar? De tantos miles de dólares. No los tenía. No tenía el barco, no tenía los dólares, no tenía. Pero, ¿qué dice Jeremías? Dios me dijo. Dios me dijo. Te voy a decir algo. Va a haber gente aquí que después va a tener visiones, va a tener sueños, oyendo la voz de Dios. O Dios le va a hablar con revelaciones sin que intervenga la razón. O Dios va a hablar con forma audible, o Dios te hablará por la palabra, o Dios te hablará por un diseño, Dios te va a hablar algo para que hagas algo. En cobertura, en sujeción, consultá con tus hermanos mayores y ellos te van a saber decir si es Dios que te dijo. Bien, no le digas como yo del pasaporte, que te vas a un país sin pasaporte, no. ¿Cómo le vas a poner a la embarcación? Me dicen los prefectos allí en Argentina. Y primero le iba a poner quinto, por el quinto día, por los peces. Después ella me dice, no, yo voy a ir con vos al mar. Ponele Manuel. Dios me dijo. Y entré con la embarcación, pero antes de tener esa embarcación que tenía un costo, necesitaba un permiso de pesca. Y antes de estar con el permiso de pesca, el hermano es el ministro de Hacienda, portuario, perdón hermano, así me ayuda a predicar. Y cuando le digo, me dice, dame el número de matrícula de la embarcación mercante. No tenía el barco, la embarcación. No tengo número de matrícula. Pero tú me estás pidiendo un permiso provincial de pesca. Yo necesito que me des el número de matrícula para gestionarlo y decirte cuánto sale. Yo soy un ministro, sí, yo lo entiendo, pero yo no tengo el barco. Y me dice, ¿me estás hablando en serio? Sí. Bueno, haz una cosa. Vos entendés que te necesitas comprar una embarcación mercante, no es pesca deportiva, que vas a entrar al puerto de una ciudad. Sí. Obviamente cuando Dios me habló estudié 1 año y medio y me recibí conductor naval de timonel, pues después tuve que manejar la embarcación para hacerlo laboral y lo profético. ¿Qué pasó? Me dice esto el ministro. Si vos en una semana, me traes la embarcación con la matrícula mercante, tenés el permiso de pesca de 1 semana gratis. Bueno, como diciendo, este está loco, este tipo no entiende nada. Andate, ¿viste? Bueno, cuando me voy me dice, hey, ¿me podés ayudar a bajar de mi auto unas resmas? Y cuando te humillas así un poquito, sí, como no. Voy a la camioneta, agarro las resmas, se las llevo a la oficina, me dice, 1 semana, usted me dio la palabra. Yo le traigo un barco, una embarcación mercante, usted me tiene que dar un permiso gratis de pesca. A la semana estaba en Manuel, comprada, inspeccionada, capacitada para salir al mar, y Dios me habló y me dijo que tomemos la tierra, la ciudad por mar. Aparte de la parte laboral, nosotros hicimos una parte profética muy fuerte. Íbamos con cantidad de perlas bíblicas y tirábamos sobre el mar hasta 11 millas para acá, para allá, ida y vuelta, versículos bíblicos. Y desatamos los trabajos que había en el mar.
que ataban el área portuaria de la ciudad. Pero antes, el Señor me dijo que tenía que ir caminando con un grupo de intercesores y caminar toda mi ciudad a pie e intercediendo. Es larga la ciudad, ¿eh? Es larga. Obviamente nos salieron llagas en los pies, nos vendamos, seguimos, porque Dios dijo, y ahí nació mi hijo que estaba en el vientre, que es Jordan, cambiar de dimensión, hace 19 años atrás. Tomamos la ciudad por aire, por tierra, tomamos la ciudad por mar. Pero hace 2 años, aunque vimos el efecto y todo, el Señor me dijo, ¿pero cómo me dijo? Tengo una visión que veo caer estrellas del cielo, ¿te imaginas? Estrellas, 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 estrellas. Y Dios, habré comido mucho, pero vi que era una visión de Dios porque me consternó como 7 días, hasta que hablo con mi pastor. Y el pastor agarra un papel en su oficina, hace un bollo y lo tira en un cesto de basura así. ¡Bum! Agarra otro papel, hace otro bollo, lo tira en el cesto de basura. Y otro bollo y lo tira en el cesto de basura. Y me dice, ¿sabés lo que son, Germán, esas estrellas que viste caer? ¿Sabés lo que le está diciendo Dios? Que tenés decretos y que los tenés que soltar de los cielos. ¿Tenés decretos? Y tenía decretos que había dado un profeta, un apóstol de Dios, y que fueron para la pastoral de Mar del Plata hace unos años atrás, pero antes fui y me alquilé un bimotor, un avión. Y me fui con un sofá, con un escudero adelante, con el piloto no creyente que tenía que manejar, yo volar, yo atrás, y el de adelante me decía, teníamos en media 45 minutos para dar vuelta a la ciudad, y sonaba el sofá y yo soltaba el decreto, lo leía, y lo soltaba como la estrella sobre la ciudad. ¡Bum! Entonces, que iba adelante el avión me iba diciendo otro decreto, 15. Imagínate el piloto. Sonaba el sofá, un bimotor, mi pastor me decía, estás loco, hubiera agarrado con 2 motores por lo menos. Es lo que había, pastor, en el hangar, estamos bien, ore por nosotros. Tiramos los decretos y acá fue lo impresionante. Cuando el avión va a aterrizar, tiramos el decreto 15. Estos decretos después fueron liberados por mi pastor como líder de la pastoral antes de dejar la pastoral, sobre todos los pastores de la ciudad. No le contó lo del avión. Pero ¿qué pasa? Cuando va a aterrizar, me mira el piloto y me dice, ¿sabe que nunca vi? No entiendo por qué hacen este bien. ¿Y cuál es el bien que vos ves que hacemos si no entendés? Que están bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Esto me lo puso Jesús. ¿Vos no te gustaría conocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Él recibe a Jesús antes que el avión aterrice, entre el cielo y la tierra. Cuando el avión aterrizó, ya el alma estaba a salvo. Desde ahí empezamos a hacer, se liberó en la ciudad lo que llamamos los días de bendición. Y hacemos cada 3 meses barrios, hoteles, gazebo, aire libre, playa, donde sea, un evento, los 40 pastores con su gente, llamando almas, orando por las almas y evangelizando para Cristo. Antes de llegar a ese barrio llenamos todo el equipo 40 días. Después recorremos el barrio, ungimos, clavamos estacas, porque cuando recorrimos la ciudad, Dios nos dijo que pongamos estacas con palabras bíblicas de este tamaño, y íbamos con banderas que decían Ciudad de Dios. E imagínate caminando estos locos y con un mazo clavando estacas. La última estaca la clavamos en la iglesia. Dios me dijo que compre el barco, que vaya a Londres, que me perdone, que pida perdón, que ore por la unidad pastoral, que Dios iba a levantar al apóstol, que después iba a haber un derramar y que iba a haber un avivamiento de ganar almas. Se ganó un alma en los cielos. La batalla se ganó ahí, pero después se disparó por la ciudad.
Y como último, si la pastora me permite orar antes y tener 5 minutos antes para dar una cosita más, miren que todo lo que hablé Dios me dijo. Usted sabe que la revelación no depende de la razón y que la fe no tiene ley. La fe es la fe. Amén. Bien. Usted reciba por fe. ¿Qué me dijo el Señor el año pasado, antes de conocer a la pastora Ruth? Que a través de un escritor, que vaya a las Islas Malvinas de nuevo. Y volví a Malvinas, también en un avión. Cuando vuelvo a Malvinas, entro a un lugar y se levanta un soldado inglés. ¿Yo te lo conté, Ruth? No. Y se levanta un soldado inglés, corpulento, grandote. Y cuando se me acerca me dice, ¿tú me quisiste matar? Y le digo, cuando éramos jóvenes tal vez sí, pero ahora te quiero pedir perdón y darte un abrazo. Y las naciones se perdonaron, pero yo, 19 años atrás, en el momento que hice la guerra, a la edad que entré a la guerra, cuando Dios me llamó a Londres, me paré en el Buckingham Palace, en el palacio, me paré así, y digo, Reina, no sé si me vas a escuchar, pero nación, tú me vas a escuchar. Y como dice Efesios, de estos dos pueblos, tú haces uno. Yo perdono. Este perdón siguió hasta que después de 19 años, la edad que me llevan a Malvinas, vuelvo a Malvinas, de Londres a Malvinas, el año pasado, y me encuentro en esta situación. El soldado inglés me lleva a su mesa, había 3, 4 soldados ingleses, Falkland Island, tenían tatuajes, que eso, y me dice, la segunda vez que veo a mi enemigo, yo soy tu enemigo. Me dice, yo nunca vi un argentino. ¿Y qué hiciste en la guerra? Yo estuve combatiendo. No, yo también, pero yo era el que bombardeé la isla por 68 días, día y noche. ¿Y tú sabes quién estaba en esa isla? Un niño, y muchos niños. Entre esos estaba yo. Y te quiero sacar esta carga y esta culpa. Y pedirte perdón. Después que se hizo esto, Cruz Roja, porque hicimos un evento deportivo para que Cruz Roja reconozca el ADN de los 131 soldados no reconocidos. Ya hay 90 que se reconocieron. Y eso se activó en los cielos, en el mundo espiritual. Soy abuelo, no te hagas problema. No te hagas problema. Y estas las 3 maneras para terminar. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Escuchan la voz de Dios. Amén. Bien. Yo quiero orar por estos, los que sientan este llamado. Y esta es la palabra. Escuchen. Dios me dijo. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, Dios va a levantar el último ejército de oración e intercesión en el planeta Tierra, en Costa Rica, en el planeta Tierra. Y muchos de los que están acá, no sé quién, si todos, algunos, casi todos, y todos los que no están, que van a estar y van a tener este llamado de transferencia, van a ser parte del último ejército de intercesión de la tierra. Y Dios en Joel 2:12 dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes, ¿qué van a ver? Los ancianos, sueños. Dios va a hablar por visiones. Esto me dijo el Señor. Va a dar sueños. Vio que el hombre cuando está dormido, en el momento que a veces Dios le puede hablar, y habla como Dios habla. A mí me manda estrella y Dios hace como quiere. Yo sé que Dios te va a pasar a familiarizarte aún más en la dimensión del mundo invisible, y que lo espiritual te sea natural, porque vos sos un espíritu y no tenés un espíritu que pasa un tiempo corto como la soga de ser hermano por un cuerpo. Y si se puede liberar el espíritu que sos,
y podés obedecer a lo que Dios dice, se cumple lo que dice la palabra en Juan 8:4, creo. Mis ovejas oyen, así se llama la predica, oyendo la voz de Dios, y me siguen. Dios va a hacer un llamado para que lo sigan, y Él va a poner la carga para que lo liberes. Así que bueno, si tú me permites, Ruth, yo quisiera soltar la palabra esta que Dios me dio, es esta que dije recién. Dios llama un movimiento mundial a través de la unidad, a través del perdón, a través de perdonar. No importa la guerra que viste, yo sé lo que es la guerra, sé lo que es un soldado enemigo, pero hay una estrategia de guerra que los generales tienen grandemente a nivel mundial, y es la columna vertebral de toda guerra en cualquier época. No dejar tu posición, no dejar tu huerta de lentejas. Y el enemigo siempre va a querer sacarte de tu posición. Siempre. A mí antes de venir aquí me hizo llorar 7 días. Diga, Señor, vengo a relajarme, a descansar, voy a ver a la hermana Ruda aparte. 7 días. Señor, ahora me queda más grande el pantalón, me quedaba a medida. Le digo, 7 días y después entré a Estados Unidos. Crucé a Malvinas, había llenado 21 días. Cuando me quedan 3, 4 días para ir a Río Grande para cruzar del continente a Malvinas, le dije, Señor, 3 días para luchar contra la muerte. Señor, le digo, voy con 48 deportistas, nadadores de agua abierta, ellos comen pizza, son mundanos. ¿Qué le voy a decir? Voy a ayunar. Mira cómo ya me ven flaco. Llevo 21 días. Ya está, Señor. Yo te digo 3. Y ayuné 3 días. El tercer día es donde voy a reponerme para comer y me encuentro con el soldado inglés. Fue tan fuerte lo que golpeó. Estaba el Premio Nobel de la Paz argentino Pérez Esquivel en el mismo hotel que estaba yo, que estábamos en el grupo, o parte del grupo. Y hemos tenido algunas charlas, ¿no? Pues yo estaba con el tema de los derechos humanos. Y cuando nos vamos el último día en Malvinas, sale el Premio Nobel de la Paz, un ministro, y salía yo con ellos así, y le digo, don Pérez Esquivel, usted es el Premio Nobel de la Paz de la Nación. Sí, Germán, me dice, un hombre humilde, pero el Premio Nobel de la Paz. Sí, digo, bueno, le quiero hacer una entrega, antes de llegar, que lleguemos al aeropuerto. Saco una boina roja de combate y le digo, entrego la guerra a la paz, proféticamente, le entrego la guerra. Él me mira, yo subo al vehículo, era el suyo, nos volvemos a encontrar en el aeropuerto, y me mira así, íbamos haciendo la me hacía así con la boina, ¿no? Roja, de combate. Y después que se hizo todo esto, que volví a Malvinas, que entregué la guerra, ahora están eligiendo 2 premios Nobel de la Paz juntos. Son 2 veteranos de guerra. Uno de Mar del Plata, argentino, y otro inglés, los 2 juntos. Lo están promoviendo para premios Nobel de la Paz. De todas las cosas que pasaron con el perdón. Así que yo te quiero, con la ayuda de Dios, envisionar, y Dios te va a dar visión. Dios te va a dar estrategia y Dios te va a fructificar y a multiplicar. La primera iglesia que yo conocí a mi amada, ¿sabes cuántos éramos? ¿Cómo era la iglesia? Alguien aquí, no sé si se usa en Norteamérica, caballetes, ¿conocen esta palabra? Que pones la tabla, 2 caballetes. No teníamos piso. Entonces te cuento,
que lo último que me dijo el Señor, antes de esto, o bastante antes también, que tenía que subir una montaña en Seúl, Corea, y que me vaya a Corea. Entonces pasé por Chicago, pasé por Los Ángeles, bueno, llegué a Seúl, Corea. No esperaba el encuentro que tuve con el Señor, por obedecer. La obediencia lleva a la experiencia, porque si vos oís y no obedecés, pero vos vas a oír y vas a obedecer, y Dios va a hablar después aún. Y cuando subo a la montaña en Corea, me dice un pastor, ¿tú me puedes llevar mi valija, mi morral? Sí, pastor, con mucho gusto. Un pastor de la ciudad. Y cuando me pongo el morral me dice el pastor coreano, adentro de la montaña tenemos la iglesia, quiero que conozcas la iglesia. Le dice al grupo pastor, éramos 10, con mi pastor también. Y yo sentí, volví a la montaña. Y cuando subo hacia la montaña de nuevo, hablando con el Señor, Señor, tú me dijiste que venga a esta montaña. Y yo te obedecí. ¿Para qué? Y vino Jesús. Así. Así. Con los pies como flotando. Y me chocó y se me metió. Desde ese 2001 hasta hoy, mi vida se activó de otra manera. Compré barcos, subí aviones, caminé la ciudad, qué sé yo, y cosas que no me da el tiempo para contar. Hola. Nosotros en una de las redes que tenemos, o que me corresponde el liderazgo a mí a nivel pastoral, no tenemos lo que son los grupos de intercesión, pero pastoralmente aún los que no están en intercesión llevan más o menos sin parar 2 años y medio de ayuno todos los días. Todos los días uno. Y así entran a conquistar los barrios. Así que bueno, pastora, ¿puedo orar? Dios me dijo. Dios me dijo, antes que te formase te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Dios le dijo esto a Jeremías, ¿qué ves? Veo una vara de almendro, shakad, en hebreo shakad, y shakad en hebreo también es palabra, vara, palabra. Estás viendo bien, Jeremías, porque estás escuchando bien y estás entendiendo que yo te estoy diciendo en el Espíritu. Apresuro mi palabra para ponerla por obra, porque los acontecimientos están siendo comprimidos, se están acortando los tiempos y tiene que aparecer la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y un hijo de Dios y un intercesor, el arma más importante es oír la voz de Dios.